Yo le di protección antiaérea al aeropuerto de Río Gallegos, en el Teatro Operaciones del Atlántico Sur, el TOAS, en plena guerra, ¿no? Obviamente. ¿Cuántos años tenías? 18. Cumplí 19 justo unos días después del 5 de abril del conflicto, justo. Estabas haciendo la colimba, obviamente. Sí, y agradezco mucho que me haya presentado como veterano, porque yo tengo un reclamo, que es el mismo reclamo de Plaza de Mayo, que hace más de 8 años que está. Es uno de los reclamos más antiguos y de mayor tiempo. Enfrente de la Casa Rosada está. Después cambié a otra agrupación que se llamaba Tomtoas, y ahora estoy solamente ofreciéndome como testigo en casos en juicios contra el Estado. En realidad mi reclamo es, yo estuve en una guerra, estuve en el Teatro Operaciones, lo que se llama el escenario de guerra o Teatro Operaciones, y dando protección antiaérea al aeropuerto de Río Gallegos. Por un decreto anticonstitucional, porque cuando se estableció el Teatro de Operaciones hubo una ley, hubo un decreto en la época de Menem, con Cavallo, que desplazó el Teatro de Operaciones 200 millas marítimas, y todo el litoral marítimo del paralelo 42 al sur es como si no hubiéramos estado nunca en una guerra. Donde... O sea, para decirlo torpemente, corregime si lo digo mal, se consideraron veteranos a los que pelearon propiamente o en el mar o en las islas, y ustedes que estaban en situación de guerra pasaron a ser ciudadanos comunes y corrientes, o sea, como si no, y no les dieron ningún tipo de derecho. O movilizados, que se hizo movilizados, pero también los que estuvieron en las islas fueron movilizados. Obvio. Todo soldado es movilizado hacia el epicentro de la guerra. Lo que pasa es que este reclamo viene más que nada porque cuando uno está en una guerra, o cuando uno está dispuesto a dejar la vida por la patria, la vida por la familia, la vida por los vecinos, que a uno le digan que no estuvo en una guerra, lo pone muy mal. Y más el 2 de abril. El 2 de abril a mí imagínate que te digo que por política me pongo así, el 2 de abril soy un paria. Yo no puedo tener mi reconocimiento, y lo que le pido al Estado es eso, reconocimientos a muchos soldados, muchos efectivos que estuvimos en una guerra, pero por un asunto de un decreto, que más que nada, digámoslo, porque había que repartir menos pensiones, porque el reconocimiento tiene que ver con eso. Carlos, ¿cuántas personas son, más o menos? Más o menos se calculan 8.000 efectivos que estuvieron en el litoral marítimo. No solo en Río Gallegos. Para no pagarle las pensiones... No existe otra explicación, porque si vos tenés una ley, que hay un teatro de operaciones, y después para el reconocimiento desplazás por un decreto ese teatro de operaciones, la única explicación es para repartir menos plata. Obvio. Pero me parece a mí que es mezquino a la hora de hablar de la guerra, porque también mi causa, y yo estar hablando de esto, no solamente habla sobre los 649 bajas que tuvimos por esa guerra, gente que dio la vida por nosotros, sino para conocer verdaderamente lo que fue esa guerra. Pero la mayoría de la gente es como esquiva, no quiere mucho hablar de cosas dolorosas que no se saben, que todavía discuten. Y mi causa es esa, es primero mi reconocimiento, el reconocimiento de todos los que estuvimos ahí, pero al mismo tiempo también el que se sepa la historia y el reconocimiento de esos héroes que dieron la vida por nosotros. Sé que la salida, cuando terminó la guerra, fue muy difícil para vos personalmente. Para mí y para todos los que estuvieron, incluidos los que estuvieron en Malvinas. Una desmalvinización tremenda, donde realmente, si a un equipo argentino cuando pierde tiene que venir a escondidas, imagínate una guerra donde perdimos, porque fue una guerra dolorosa. Y fue duro para todos. Yo estuve deprimido, primero pensando en manos de quién estábamos, ¿no? Con 18 años uno piensa, bueno, el Estado puede llegar a protegerme. Me mandó una guerra y mató a compañeros, ¿no? A soldados. Y después, bueno, quizás mi vocación, mi oficio... Te sacó de ahí. Me sacó y pude estar mucho mejor. Me iba a recomponer igual. Lo que pasa es que es como una herida muy grande. Para uno que estuvo en una guerra,
por más que haya estado en un cañón, yo era artillero, porque muchos me dicen, bueno, pero estuvieron en las islas cuerpo a cuerpo. Yo le digo, yo soy artillero, yo no puedo estar cuerpo a cuerpo con alguien, porque se desconoce lo que es una guerra. Claro. Y al mismo tiempo también me dicen, pero estuvieron peleando en las islas. Sí, pero muchos no estuvimos peleando en las islas. El crucero General Belgrano no estuvo nunca en las islas, obviamente, por obvias razones, y fue la mayor cantidad de bajas que hubo en la guerra. Entonces, la guerra se desconoce y es también mi causa hacer entender un poco qué es una guerra, ¿no? No es ir a caballo con una espada, es otra cosa, una ¿Cuántos guerra años tenés, actual. Carlos? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés? 54. Claro. Yo tengo 53 y por un ratito... Claro. No, ya está bien, había prórrogas y todo esto. ¿Y qué fue lo que te sacó? Tuviste un rato largo con una depresión diagnosticada. Sí, igualmente empecé a pensar que yo no estaba en una guerra, que yo no había estado nunca en una guerra. Y justamente el acampe de Plaza de Mayo me hizo ver que sí, porque empecé como a juntarme con otros soldados y todos los rumores que había. Había un rumor en el regimiento que habíamos derribado un helicóptero inglés, un Sea King. Entonces digo, no, es una mentira. Después se comprobó. El regimiento donde estábamos, el RI MEC 24, derribó un helicóptero inglés, un Sea King, y fue a parar a Punta Arenas. Porque también lo que no se sabe que en el continente había un frente muy, muy peligroso que eran los chilenos. En ese momento eran enemigos los chilenos nuestros. Y la gente es como que también se olvida un poco que en el continente pasaban cosas. En el continente hubo 17 bajas de las 649 que hubo. Mirá si no fueron veteranos, mirá si no fueron héroes. Yo tengo una especial reverencia, no sé cómo se dice, por los hombres de Malvinas. Aprendí, conociéndolos, que nosotros parecía que era un gesto de afecto, decíamos los chicos de Malvinas. Y ellos decían, éramos jóvenes, pero peleamos como hombres. No,